Según la ciencia, el concepto de Dios no es algo que se pueda probar o demostrar a través de los medios científicos. La existencia de Dios es un asunto de fe y creencia, y diferentes individuos pueden tener diferentes creencias sobre Dios y su naturaleza. Algunos científicos pueden tener creencias personales sobre Dios, pero la ciencia como campo se ocupa de explicar los fenómenos naturales a través de la observación y la experimentación, en lugar de hacer afirmaciones sobre la existencia o no existencia de un poder superior. Es importante tener en cuenta que, si bien la ciencia y la religión a menudo se consideran separadas, muchas personas encuentran que sus creencias religiosas y su comprensión científica son compatibles. Algunos científicos incluso pueden encontrar inspiración para su trabajo en sus creencias religiosas. Sin embargo, los métodos y objetivos de la ciencia y la religión son diferentes. La ciencia busca entender el mundo natural a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico, mientras que la religión a menudo implica fe y creencia en cosas que no se pueden observar directamente o demostrar a través de los medios científicos. Además, las teorías científicas están sujetas a cambios a medida que surgen nuevas evidencias, mientras que las creencias religiosas a menudo se consideran inmutables y absolutas. Varios libros y artículos recientes pretenden hacernos creer que, de algún modo, la ciencia ha refutado la existencia de Dios. Sus autores afirman que sabemos tanto sobre el funcionamiento del universo que Dios es simplemente innecesario. Podemos explicar todo el funcionamiento del universo sin necesidad de un creador. Y en efecto, la ciencia nos ha aportado una inmensa cantidad de conocimientos. La suma total del conocimiento humano se duplica aproximadamente cada 2 años o menos. En física y cosmología, ahora podemos afirmar que sabemos lo que ocurrió a nuestro universo tan pronto como una pequeña fracción de segundo después del Big Bang, algo que puede parecer asombroso. En química, comprendemos las reacciones más complicadas entre átomos y moléculas, y en biología sabemos cómo funciona la célula viva y hemos cartografiado todo nuestro genoma. Pero, ¿acaso esta vasta base de conocimientos refuta la existencia de algún tipo de fuerza exterior preexistente que pudiera haber puesto en marcha nuestro universo? A lo largo del siglo XIX, la ciencia obtuvo importantes victorias contra los dogmas religiosos arraigados. En la década de 1800, los descubrimientos de restos de neandertales en Bélgica, Gibraltar y Alemania demostraron que los humanos no eran los únicos homínidos que habitaban la Tierra, y los fósiles y restos de animales y plantas ya extinguidos demostraron además que la flora y la fauna evolucionan, viven durante milenios y a veces desaparecen, cediendo su lugar en el planeta a especies mejor adaptadas. Estos descubrimientos respaldaron la incipiente teoría de la evolución, publicada por Charles Darwin en 1859. En 1851, Léon Foucault, un físico francés autodidacta, demostró definitivamente que la Tierra giraba, en lugar de permanecer inmóvil mientras el Sol giraba a su alrededor, utilizando un péndulo especial cuyo movimiento circular revelaba la rotación del planeta. Los descubrimientos geológicos realizados durante el mismo siglo devastaron la hipótesis de la Tierra joven. Ahora sabemos que la Tierra tiene miles de millones de años, no miles como algunos teólogos habían calculado basándose en el recuento de generaciones desde el Adán bíblico. Todos estos descubrimientos derrotaron las interpretaciones literales de las Escrituras. Pero, ¿ha demostrado la ciencia moderna desde principios del siglo XX que Dios no existe, como afirman ahora algunos comentaristas? La ciencia es una empresa asombrosa y maravillosa. Nos enseña sobre la vida, el mundo y el universo, pero no nos ha revelado por qué llegó a existir el universo ni qué procedió a su nacimiento en el Big Bang. La evolución biológica no nos ha aportado la más mínima comprensión de cómo surgieron los primeros organismos vivos a partir de la materia inanimada de este planeta, ni de cómo las células eucariotas avanzadas, los bloques de construcción altamente estructurados de las formas de vida avanzadas, surgieron a partir de organismos más simples. Tampoco explica uno de los mayores misterios de la ciencia: cómo surgió la conciencia en los seres vivos, de dónde proceden el pensamiento simbólico y la autoconciencia. ¿Qué es lo que permite a los humanos comprender los misterios de la biología, la física, las matemáticas, la ingeniería y la medicina? ¿Y qué nos permite crear grandes obras de arte, música, arquitectura y literatura? La ciencia no está ni cerca de explicar esos profundos misterios. Pero mucho más importante que estos enigmas es la persistente cuestión del ajuste fino de los parámetros del universo. ¿Por qué nuestro universo está hecho a medida para la aparición de la vida? Esta pregunta nunca ha recibido una respuesta satisfactoria y creo que nunca encontrará una solución científica. Cuanto más nos adentramos en los misterios de la física y la cosmología, más intrincado y complejo nos parece el universo.
Para explicar el comportamiento mecánico cuántico de una sola partícula diminuta, se necesitan páginas y páginas de matemáticas muy avanzadas. ¿Por qué son tan increíblemente complicadas incluso las partículas más pequeñas de la materia? Parece que hay una vasta sabiduría oculta o estructura, o un nudo de planos incluso para el elemento más simple de la naturaleza, y la situación se vuelve mucho más desalentadora a medida que ampliamos nuestra visión a todo el cosmos. Sabemos que hace 13.700 millones de años, una gigantesca explosión de energía, cuya naturaleza y origen desconocemos por completo y que la ciencia no comprende en absoluto, inició la creación de nuestro universo. Y de repente, como por arte de magia, la partícula de Dios, el bosón de Higgs, descubierto en 2012 en el interior del potente acelerador de partículas del CERN, el gran colisionador de hadrones, surgió y dio milagrosamente su masa al universo. ¿Por qué ocurrió esto? La masa estaba constituida por partículas elementales, los quarks y el electrón, cuyos pesos y cargas eléctricas tenían que estar dentro de unos límites inconmensurablemente estrechos para lo que ocurriría después. En la sopa primigenia de partículas elementales que constituían el universo joven, como por arte de magia, todos los quarks se agruparon de repente en una sola partícula. Todas las masas, cargas y fuerzas de interacción del universo tenían que estar en las cantidades precisas para que pudieran formarse los primeros átomos ligeros. Los átomos más grandes se cocerían en fuegos nucleares dentro de las estrellas, dándonos carbono, hierro, nitrógeno, oxígeno y todos los demás elementos esenciales para la aparición de la vida. Y finalmente se formaría la complicadísima molécula de doble hélice, el ADN, que propaga la vida. ¿Por qué surgió todo lo que necesitamos para existir? ¿Cómo fue posible todo esto sin un poder exterior latente que orquestara la precisa danza de partículas elementales necesaria para la creación de todo lo esencial de la vida? El gran matemático británico Roger Penrose ha calculado, basándose solo en uno de los cientos de parámetros del universo físico, que la probabilidad de que surgiera un cosmos que diera vida era de 1 dividido por 10, elevado a la potencia 10, y de nuevo elevado a la potencia 123. Este es el número más cercano a cero en la historia de la humanidad. Se trata de un número tan cercano a cero como nadie haya imaginado jamás. La probabilidad es mucho menor que la de ganar el premio gordo de Mega Millions durante más días de los que ha existido el universo. Los ateos científicos se han esforzado por explicar este inquietante misterio, sugiriendo la existencia de un multiverso, un conjunto infinito de universos, cada uno con sus propios parámetros. En algunos universos, las condiciones son incorrectas para la vida. Sin embargo, por el tamaño de este supuesto multiverso, debe haber un universo donde todo es correcto. Pero si se necesita un inmenso poder de la naturaleza para crear un universo, ¿cuánto más poderosa tendría que ser esa fuerza para crear infinitos universos? Así que el multiverso puramente hipotético no resuelve el problema de Dios. El increíble ajuste fino del universo presenta el argumento más poderoso a favor de la existencia de una entidad creativa intrínseco a lo que bien podríamos llamar Dios. A falta de pruebas científicas convincentes de lo contrario, tal poder puede ser necesario para forzar todos los parámetros que necesitamos para nuestra existencia, cosmológicos, físicos, químicos, biológicos y cognitivos, a ser lo que son. La ciencia y la religión son dos caras del mismo impulso humano profundo de comprender el mundo, conocer nuestro lugar en él y maravillarnos ante la maravilla de la vida y el cosmos infinito que nos rodea. Mantengámoslas así y no dejemos que una intente usurpar el papel de la otra. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y sígueme también en Facebook e Instagram. Esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto.